Vamos a echar la vista atrás un momento. Durante los últimos 40 años, España ha tenido, según la AEMET, 3 episodios de sequías prolongadas e intensas, y otros tantos de sequía intensa, pero corta, no tan prolongada. Y si esto viene ocurriendo en los últimos años, ¿qué es lo que podrá pasar a partir de ahora que la crisis climática no da tregua? Va a faltar agua, y sobre todo en nuestro país. Según los expertos, además, en un grado muy preocupante. Lo que hemos visto ya con los datos registrados, no las previsiones, sino los datos registrados en los últimos 10 años, es que cada vez tenemos sequías más largas y además más intensas. Con el impacto del cambio climático ya no tenemos esa capacidad que hace 10, 15 años teníamos de esperar a que cada 5 años tuviéramos un ciclo de años húmedos. Esto se traduce en que en los próximos años el 74% del territorio español es susceptible de ser desertificado. Y estos son datos del propio Ministerio para la Transición Ecológica. Somos de los países más afectados de Europa. ¿Por qué? Por la forma en la que gestionamos el agua con la que nos hemos convertido en la huerta del continente, entre otras cosas. Por ejemplo, en España hay más de 4 millones de hectáreas de regadíos que requieren grandes demandas de agua. Macrogranjas también, con miles de animales que necesitan agua para poder beber y para regar también el cultivo de muchos de sus piensos. Se están poniendo cultivos que antes tradicionalmente estaban en secano, como por ejemplo el olivar, y se están haciendo grandes extensiones de olivar puesto en regadío. ¿Qué significa esto? Que un árbol que ha estado siendo regado desde el principio de su crecimiento está menos preparado para cuando llegan periodos de escasez de recursos, por ejemplo una sequía. Donde está el gran grueso de nuestro uso del agua está en agricultura, y ahí las cosas están mucho más difíciles. Se está intensificando esa agricultura industrial y eso está provocando que tengamos una demanda más fija. Digamos que todos los años necesitamos tener unos recursos fijos para eso. En un escenario en el que tenemos mucha más incertidumbre de cuándo llenaremos los embalses y hasta cuánto tendremos, pues eso es un problema. La gestión del agua es clave para poder preservarla, y más cuando las reservas están amenazadas. A día de hoy también la mitad de las demarcaciones españolas presentan una reserva de agua en los embalses por debajo del 50%. Las previsiones de futuro además no son nada optimistas. Nosotros solemos decir que el agua no viene de un grifo o de una tubería. El agua viene de un río, viene de un acuífero, viene de un humedal. Estamos intensificando el uso de los recursos que están guardados en nuestros acuíferos. Estos acuíferos tienen un tiempo de residencia del agua mucho más largo y por eso, precisamente en los momentos de escasez de precipitaciones, como las sequías, son reservas estratégicas, porque en esos acuíferos no se produce evaporación, no se pierde recursos simplemente por estar allí. Son como grandes embalses subterráneos. Pues si nosotros durante los periodos normales, cuando está lloviendo dentro de la normalidad, hacemos un uso intensivo de esos acuíferos, en los momentos que hay carencia, en los momentos que hay mucho más estrés hídrico, que es como se conoce el término, pues no tenemos esas reservas tampoco. Es como si nos hayamos gastado los ahorros de nuestra cuenta bancaria en el momento en que tenemos que pagar la hipoteca, Además, España es de los países que más va a sufrir las consecuencias de este estrés hídrico, según alertan los ecologistas. Pero este problema es global, es español, es europeo, pero también es mundial. La Agencia Europea de Medio Ambiente estima ya que el estrés hídrico afecta al 20% del territorio europeo y al 30% de su población, y la desertificación afecta también ya al 8% del territorio europeo. Porque en Europa, y en España en particular, siempre se ha enfocado la política del agua hacia la oferta máxima de recursos, Agua para todo y para todos. Porque vivimos, afortunadamente, en un contexto geopolítico en el que eso está garantizado. No podemos confiar en que nos sigan prestando el servicio de provisión de recursos hídricos. No podemos confiar en que el embalse se vaya a llenar con ese río del que viene. Entonces tenemos que ser muy conscientes que este cambio de gestión del agua tiene que integrar la necesidad de recuperar estos ecosistemas acuáticos y estos acuíferos, porque si no, no podemos garantizar que estos nos vayan a dar el agua que necesitamos en nuestros sistemas artificiales.